Bienvenidos a Body Ignition Lifestyle, un nuevo segmento en donde vamos a estar colaborando con diferentes expertos en el área de la salud. Y qué mejor manera de estrenar este segmento que con un colaborador histórico para Body Ignition, que es el doctor y amigo Jorge García. Jorge, bienvenido. Gracias, hermano. Me va a estar acompañando Luis como co-conductor de este segmento. Y en el día de hoy nosotros queremos hablar de un tema que está sumamente trendy ahora mismo, que es el tema de los péptidos. Y digo que está muy trendy porque justamente con el tema de RFK, que ha estado empujando para que sean aprobados por la FDA, pero entonces eso también se conjuga con que justamente uno de los mayores fabricantes y vendedores de péptidos, que es Peptide Science, decidió salirse y cerrar su tienda. Sí. Entonces, a cada rato, uno hablando precisamente con los clientes, los mismos clientes vienen y te dicen, yo quiero usar péptido, ¿por qué tú no me pones el péptido? Yo quiero ir donde Jorge. Jorge no me puede poner un protocolo de péptido. Bueno, hoy vamos a hablar de la opinión del doctor Jorge de los péptidos y básicamente entender cuál es tu posición sobre eso y todo lo demás. Y Jorge, también ver si hace sentido, bueno, partir de que esto no es nuevo. O sea, esta es como la segunda ola que yo por lo menos recuerdo de este tema. Y creo que parte de lo que se decía era que era casi natural, porque eran cadenas de aminoácidos. Entonces, creo que a partir de de dónde vienen, por qué resurgen y qué son, sería un punto de partida interesante para entonces empezar la conversación. Bueno, vamos a empezar con definir lo que es un péptido, ¿verdad? Ujú. O sea, un péptido es una cadena de aminoácidos que se unen con cadenas peptídicas. Entonces, son de 2 a 50 aminoácidos. Entonces, de ahí es donde nace la confusión de muchas personas de decir que, bueno, esos son aminoácidos y yo como aminoácidos y entonces por lo tanto eso no... Sí, que la gente lo confunde ahí con la proteína, los BCAAs o los EAs. Entonces, una analogía que lo describe bien por qué eso es peligroso, llegar a esa conclusión, es que es como que tú tengas la letra del abecedario y en la forma en que yo organice la letra del abecedario yo puedo hacer una frase que sea un poema o yo puedo armar una frase que sea una amenaza hacia ti. Es decir, el orden en que yo ponga esos aminoácidos va a tener una respuesta biológica distinta. Por ejemplo, la insulina es un péptido. Ujú. Y bueno, si tú te pones insulina, te baja el azúcar. Si tú te pones un GLP-1, como lo que está muy de moda ahora, te reduce el apetito. En fin. O sea, eso quiere decir que no por el hecho de que conocemos la palabra aminoácido y la relacionamos con cosas que ingerimos o que son los que componen la proteína, la forma en que se organizan esos aminoácidos tiene un efecto que puede ser nocivo, puede ser positivo para la biología del Sí, cuerpo. O sea, hay una respuesta diferente. No es por el hecho de que sea aminoácido, simplemente Lo hace inocuo. lo hace, exacto. lo hace una droga. Porque si nos vamos a la definición estricta de lo que es una droga, es algo que tiene un cambio en la biología interna tuya, ¿verdad? Entonces, estrictamente, estas secuencias de aminoácidos sí van a tener una modificación de algún proceso biológico puntual en tu organismo. Entonces, son una droga, no son un suplemento, no son un medicamento tampoco, y lo podemos explicar ahora por qué no. O sea, sé que este concepto puede generar un poco de confusión. Algunos son drogas, algunos son medicamentos. Okay. La diferencia radica en que un fármaco o una molécula, una sustancia, es aquello que tiene una modificación interna de tu proceso biológico, ¿verdad? Pero para que eso se convierta en un medicamento, tiene que pasar por tres etapas. La primera es, obviamente, que sea una molécula que se conozca su mecanismo de acción. La segunda, que pase por ensayos clínicos. Y la tercera, que sea aprobado por un ente regulador. Eso es lo que termina convirtiendo entonces en un medicamento. Entonces los péptidos, algunos, porque hay muchos que ya están en el ámbito del medicamento, como por ejemplo una hormona de crecimiento, una insulina, un Ozempic, que es un LP1, y hay otros que se han quedado como en un área gris. Correcto. De investigación. Entonces esos son los que están como muy divulgados en las redes sociales, que caen en un área gris que sería como experimental. Y ahí es donde entra toda la confusión que tienen muchas personas. Entonces,
esta es como la segunda oleada, ¿verdad? Porque muchas personas se están enterando como que ahora y suena como que súper moderno, y creo que lo que impulsó esta segunda oleada pues fue obviamente el éxito que ha tenido los GLP-1. Esa primera, ese primer breakthrough en el sentido de lo eficaz y exitoso que ha sido, y la data, qué tan asequible ha sido para la gente en redes sociales. Entonces, ¿qué hizo, me pregunto yo, hace 10 años? Que dejaran de ser relevantes, que las personas como que dejaron de prestar atención a esos que eran de research, y por qué vuelve otra vez entonces con más fuerza ahora. En tu opinión. Primero, no es nada nuevo que estas cosas pasen. En los años 80 nosotros tuvimos un boom con los esteroides, esteroides anabólicos. En los años 90 pasó con la hormona de crecimiento, y como tú bien dices, con los péptidos también pasó en los años 2000, por ahí. Luego eso mermó un poco. Los LP1 no son de ahora, los LP1 tienen Bien. bastantes años. Y eso mermó un poco y ha resurgido, y yo creo que se ha expandido por las redes sociales. No es cierto que el área médica no, y cuando digo el área médica me refiero estrictamente a la parte farmacéutica, no le ha prestado atención, está invirtiendo muchísimo dinero en eso, pero cantidades impresionantes de dinero, y ustedes lo ven, lo rápido que vamos. Ahorita salió la semaglutide, al ratico sale la tirzepatide, por ahí viene la retatrutide. O sea, sí hay inversión en eso. Lo que pasa es que el mercado va a un ritmo muchísimo más acelerado que el ritmo que lleva la ciencia. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué, para responderte tu pregunta, ¿por qué resurge ahora? Bueno, porque ahora hay una cultura de optimización. La población actual ya no está necesariamente buscando ese modelo tradicional de la medicina, del modelo del paciente enfermo. Sí. La gente está muy, muy interesada en la optimización y en la longevidad. Y obviamente todas estas cosas tienen un componente novedoso que lo hace atractivo. Te pongo un ejemplo. Si vamos a hablar de longevidad, que es lo que la gente anda buscando, las cosas que más data científica tienen son cosas aburridas y carecen de ese concepto novedoso que tienen estas cosas. No son sexy. No, y pasan No. los suplementos. Igual. Los suplementos, que ese es un buen punto. Los suplementos también caen en la parte de que no están regulados, pero no son drogas. No lo son. Entonces, ni van a estar regulados por eso, ¿no? Porque la FDA, y menciono la FDA, que no tiene nada que ver con nosotros, pero la FDA es un ente regulador muy famoso, muy grande, y del cual países como el nuestro se lleva de la... Ese es el aval. Es la aval en Estados Unidos. Tú hablas en España de la FDA y no le importa. Pero lo que ellos regulan, la gente se sirve de eso, ¿verdad? Y por eso tú nunca vas a ver que un suplemento va a estar regulado. Sí, tú sabes que me parece interesante lo que tú mencionas, de que ese resurgimiento viene por ese interés que hay ahora de longevidad, de optimización, de sentirse lo mejor que uno se siente. Hay muchas personas que ni siquiera entrenan y tú lo ves utilizando wearables porque quieren saber cómo descansan, quieren sentirse mejor y de cierta forma tener data y, digamos, agencia sobre cómo se sienten. Sí. Pero un punto también que toca con lo que dices a mí, de que hay muchas personas dentro de nuestro ecosistema que lo preguntan, dentro del mismo gimnasio, es que sabiendo, ¿verdad? Estamos definiendo que ya existen péptidos que están avalados, que han cumplido ese proceso que tú mencionabas de 3 pasos, que ya son medicamentos, y hay otros que están en etapa de investigación. Pero aún así, y siendo muy eficaces, que es algo que nosotros hemos discutido, hasta los LP1 requieren de una intervención o de una gestión de cambio de mentalidad, de hábitos. No son como esta pastilla milagrosa que hace la cosa a pesar de lo que tú hagas, porque tiene un impacto. Hay temas que son o rebote o de cómo tú lo utilizas, cómo tú accedes a eso. Y algo que vamos a conversar también es que la gente está autogestionando esa medicina también de su lado. Y que otra cosa es, una cosa es la GLP-1 a nivel farmacéutico, ¿verdad? Que eso tú lo describiste muy bien el otro día en una conversación que tuvimos. Y otra cosa es en sales, que mucha gente lo compra en sales, asume que está comprando lo mismo
se lo dosifica de la misma manera. Sí. Incluso drogas que todavía son experimentales, como el Retatrutide. Ajá. Retatrutide, exacto. Sí. Tema, es un área que le puede generar muchísima confusión al usuario. Y hasta un profesional sanitario le puede generar confusión, porque como no es igual si es... Si dice que es el mismo compuesto. Y ahí yo te voy a poner una analogía que más o menos lo vamos a entender como mejorcito. O sea, un medicamento, obviamente, es un fármaco, ¿verdad? Es una molécula, pero esa molécula no anda sola. Vamos a poner el ejemplo de que vamos a un pan. Yo tengo harina, que es la molécula principal, ¿no? Con la que yo voy a hacer pan, pero al pan tú le vas a agregar una serie de ingredientes para que se convierta entonces en lo que es un pan. Entonces, lejos de la parte de los estudios clínicos, que es parte de la aprobación, el medicamento como tal no es solamente la molécula. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la semaglutida. La semaglutida, que se llama semaglutide base, es, y creo que, puedo decir, no sé si lo digo mal, traduciéndolo, es hidroclorato de semaglutida. Exacto, hidroclorato de semaglutida, exacto. Entonces, un compound pharmacy, que no lo hace malo porque sea un compound, no es que estoy hablando de la harina ahora mismo, ¿verdad? No necesariamente es hidroclorato de semaglutida. Puede ser semaglutida acetate, ¿verdad? Entonces, ya automáticamente no son idénticos. Entonces, ¿qué pasa? El Ozempic como tal tiene la base, la molécula, tiene un conservante, tiene un estabilizador, tiene un buffer y tiene un agua estéril como medio de transporte. O un medicamento puede tener, tú usas losartán, es un antihipertensivo en patilla, ¿verdad? Losartán potásico, y tiene algo que tú lo ves mucho en la caja, que dice excipientes. Bueno, eso no es la molécula, eso es como los otros componentes para hacer pan, ¿verdad? Entonces, en nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de elegir un medicamento o un fármaco, es que no necesariamente se van a comportar igual. Entonces, cuando tú usas la semaglutide de los Ozempic, ya tú tienes todo un prospecto de cómo se va a comportar, cuál es la dosis que tú usas, cuál es la dosis tóxica, cómo tú vas a hacer todo eso. Y eso es en base a los ensayos clínicos que se hicieron con ese. Cuando es una sal, como tú mencionaste, no necesariamente es que es malo, es que el que fue estudiado fue este. Y este no necesariamente se va a comportar idéntico a este. Ahora, ¿eso lo hace malo inherentemente? No. Ahí es donde entonces entra el tema de la procedencia. Porque, por ejemplo, hay laboratorios que son 503A, o sea, estoy hablando de compuestos magistrales, 503A o 503B. Esas son regulaciones que hay en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la FDA interviene y los regula. Entonces, en el contexto de una escasez del fármaco, pues FDA puede autorizar que temporalmente lo produzcan los 503B, que son los que hacen a mayor escala. Los 503A es que, por ejemplo, yo quiero que Hamid use losartán, pero a mí es alérgico a un excipiente que tiene el losartán, el X-losartán. Yo lo mando en otro vehículo y ya. Eso no es incorrecto tampoco. En este caso, entra otra, yo sé que lo estoy complicando un poquito, entra el aspecto legal. Una farmacéutica invirtió miles de millones para hacer este medicamento en los ensayos y tienen un riesgo que puede, en medio del ensayo clínico, decir, no funcionó y para afuera. Ellos cogen un riesgo. Entonces, cuando ya sale el producto terminado, que lo aprobaron y sale al mercado, la ley le permite a ellos recuperar su inversión. Entonces, por eso la ley de la patente. Las patentes luego se vencen y ya luego aparecen los genéricos. Entonces, ninguno de esos laboratorios puede hacer la misma molécula mientras tenga la patente. Salvo en el escenario donde hay una escasez del medicamento, que se le otorga un permiso temporal. Y aún así no es exactamente igual. Puede ser la harina igual, pero no es el pan igual, porque no tiene los otros ingredientes. Y eso no necesariamente es malo. Pero vuelvo y repito, estamos hablando aquí de péptidos que han sido estudiados. Y ahí no hay mucho problema.
Y partiendo de un lugar que está regulado, la procedencia. O sea, ahí tú tengo garantía de la procedencia. Y la FDA, como quiera, cuando da el permiso, dice, mira, no es exactamente igual. Le dice al profesional sanitario, no es exactamente igual. Y eso entonces el profesional sanitario tendrá que asumir la responsabilidad y el manejo de ese compuesto. Y al final el usuario donde va el doctor va buscando esa seguridad del doctor, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí la dificultad que la gente tal vez no se está dando cuenta es que porque tiene el mismo nombre, ¿verdad? No entiende que está comprando harina, no está comprando un pan. Y la harina no es la misma. Y la harina tampoco es la misma. Son harinas los dos, pero no es lo igual. Entonces, ese es el detalle. Y se pueden comportar muy parecidos o pueden comportarse un poquito diferentes, pero al final es harina. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú tienes la garantía del laboratorio. Pero hay muchos casos de esto que han sido probados y eso es lo que ha generado la decisión que se tomó recientemente de pasarlo de clase 2 a un clase 1 y es para tener más control, porque surgieron 3 problemas. El problema número 1 era el mercado negro y ellos quieren acabar con el mercado negro. ¿Por qué quieren cerrar el mercado negro? Bueno, porque muchas personas lo compraban online y tenían impurezas, virus, que pueden ser letales. La dosis. La dosis, que una gran proporción de esos productos que fueron estudiados tenían o subdosificados y habían algunos que estaban sobredosificados. Entonces imagínate tú que tú no tienes la certeza de la pureza, de la esterilidad Ni la y de la concentración. concentración del producto. Y obviamente del comportamiento del mismo. Entonces, y eso estamos hablando en el mejor de los casos, que son los que son estudiados. Porque entonces luego hay otra familia de péptidos que no tienen los ensayos clínicos. Y la confusión que yo siento que se ha generado con esa medida, que le veo la parte positiva de cerrar el mercado negro, o de no crear un mercado negro más grande, por un lado le veo muy positivo, pero por otro lado la gente está entendiendo incorrectamente que, porque no fueron todos, se leyeron unos cuantos, dijeron, bueno, estos ya son aprobados, y no son aprobados. El hecho de que algo no sea prohibido no quiere decir que tiene el aval científico para su uso. O sea, no es una aprobación, es una restricción. Entonces, ahora cae, ¿qué quiere decir que sea un clase 1? Que tiene que ser prescrito por el doctor, tiene que ser producido en un laboratorio, o ya sea 503A o 503B, y entonces eso reduce un problema, pero genera ahora otro problema. ¿Y cuál es el problema? Cuando tú vas al doctor, ¿verdad? Un acto de prescripción de un medicamento tiene que tener, es como un trípode, ¿verdad? El primer trípode es la molécula, que sea la molécula correcta para el uso, ¿no? Que sea en el paciente adecuado o el contexto adecuado y que yo tenga la información de la dosis adecuada para poder darle la dosis adecuada al paciente. Entonces, como ustedes entenderán, si uno de esos 3 elementos fracasa, hay un desastre. En potencia hay un desastre. Dicho de eso de otra forma, si Luis tiene un problema de salud, ¿verdad? Y yo decido que porque en el contexto adecuado yo tengo que utilizar un fármaco, vamos a suponer que Luis tiene una arritmia y yo decido ponerle amiodarona a Luis porque no había de otra. No pudimos cardiovertirlo y le vamos a dar amiodarona a Luis. Se usan otras cosas, pero no quedó de otra. Con Luis hubo que usar amiodarona. Y Luis hace una fibrosis pulmonar. Bueno, eso se sabe que puede pasar. Pero hay toda la justificación de riesgo-beneficio. Se utilizó en el contexto adecuado, en la dosis adecuada y obviamente con la molécula adecuada. ¿Pasó algo malo? Bueno, pasó algo malo. Lo teníamos, lo podíamos ver que podía pasar. Pero no se puede clasificar eso como un acto incorrecto desde el punto de vista farmacológico, porque obedeció a los 3 pilares que yo mencioné ahora mismo. Pero entonces ahora llega un paciente donde mí, me dice, yo quiero que tú me pongas X péptido que no ha sido estudiado. Ya automáticamente, sin tú saber detalles del ejercicio médico, ya el pilar de la dosis, yo no sé cuál es. Claro, entonces cuando tú dices que no ha sido aprobado, por ejemplo, como medicamento,
Lo No que tiene, sabemos no tiene un ensayo clínico. no tiene ensayo clínico, por lo tanto, lo único que yo sé es que ese compuesto todavía está en una fase de estudio, que inclusive así que Research, pero no, porque quiere decir que porque lo clasifican como para investigación, no quiere decir que están investigándolo. correcto. Eso es un error también. Entonces, la gente ve, por ejemplo, tal vez si hay prospectos o hay anécdotas o hay, por ejemplo, se encuentra en fase muy temprana donde se empiezan a descubrir cosas. El problema mayor está en que no sabemos lo que no sabemos. No, en el acto médico hay un factor legal, obviamente, entonces el doctor es responsable. Y responsable quiere decir que cuando las cosas no van bien, sobre alguien recae eso, ¿verdad? Y ese en este caso es el doctor. Que esa es la interrogante que yo tengo con la medida que hizo RFK. Digo, porque, ok, el médico ahora lo tiene que prescribir, pero ¿cómo un médico va a poder prescribir un fármaco? ¿Cuál es la dosis? Ok, ¿en cuál es la dosis que no te pasa esa dosis? ¿Cuál es la dosis tóxica? Todo es anecdótico, porque no hay los ensayos clínicos. Entonces, que ha ido muy bien, que a Jamil le fue bien y tú estás de necio. Está bien, Jamil le fue bien, pero yo no puedo coger la experiencia personal de Jamil y llevarlo a gran escala. Porque fíjate que aún haciendo todo bien, hemos visto históricamente que cuando un fármaco sale al mercado, ¿verdad? Ya aprobado, que con todos los miles y miles de personas fueron estudiadas, sale al mercado, ha habido ocasiones que las farmacéuticas dicen, ay, espérate, recall, porque pasó algo que no lo habíamos visto en el estudio. Y cuando un fármaco sale, que es la fase 4 al mercado, eso se llama vigilancia postmercado. Y ocurre. Y ustedes no están viendo en la prensa que hay gente quedándose ciega, que hay gente no sé qué. Y todo eso se está activamente investigando. Es un proceso continuo. Eso no termina el día que se acabó el ensayo clínico. Hay una vigilancia posterior. Imagínate tú que tú procedas a utilizar a gran escala fármacos que no tienen ningún ensayo clínico, que yo no sé cuál es la dosis correcta, cuál es la dosis tóxica. Tú te vas a ir enterando. Source, trust me, bro. ¿Entiendes? Entonces, como doctor, uno hoy en día siente la presión del paciente que quiere que tú le prescribas el compuesto. Y te acusan de, digamos que desfasado. De que tú no estás al día. Que tú no estás al día. ¿Qué es lo que uno no está al día? Uno sí está al día. El asunto no es ese. Sí. El asunto es que uno respeta la autonomía del paciente, pero la autonomía del paciente no es lo que la gente piensa que es. La autonomía no es una carta libre, hacer literalmente lo que me da la gana. Es decir, el médico respeta la decisión del paciente, pero a través de algo llamado consentimiento informado. Y el consentimiento informado requiere que tú le des toda la información al paciente de lo positivo, de lo negativo, las opciones que hay de tratamiento. Y el paciente entonces en su autonomía decide, pero bajo los principios de beneficencia, es decir, que yo actúo para el bien de él y el principio de la justicia. Y en este caso, por ejemplo, de la autonomía, lo que quiere decir es que él va a decidir por su cuenta, meterse en una página web, pedir su péptido y él mismo aplicarse. Esa es la gran pregunta entonces. Lo que pasa es entonces que no le hacen caso al médico y lo buscan online. Y la pregunta que yo hago aquí, ¿quién es responsable ahora? ¿Quién se hace responsable? Sí, porque hasta el producto dice que hasta para Ellos se liberaron diciendo ellos se liberaron que de investigación, que no es para no humanos. es para humano, correcto. Entonces, no es que el médico te quiere negar algo, es que volvemos al trípode. Si algo yo no puedo responder de esos tres pilares, yo no te puedo dar, obviamente, lo que se llama la autonomía del paciente. No se cumple, porque la autonomía del paciente requiere la información completa. La cual no la tenemos en este Yo no tipo sé de- cuál es la dosis, yo no sé, o sea, nadie sabe cuál es la dosis. Las dosis que hay circulando son anecdóticas. Todas son Pero anecdóticas. tú sabes con qué está luchando el profesional de la salud ahora mismo, que bueno, tenemos social media. Entonces tú tienes estos influencers que están hablando de sus resultados, pero obviamente hacen muchísimas cosas que están por fuera de lo que el protocolo de ese compuesto.
tienen un esquema de que a veces son inclusive influencers específicamente de facilidades que están armando esos péptidos. Espérate. Entonces, tienen un incentivo a venderlo. Exacto. Un incentivo económico. Correcto. Sí, detrás de eso hay un negocio piramidal. Sí. O sea, literalmente hay una pirámide en donde yo, por ejemplo, si soy un influencer y yo promuevo los péptidos de XYZ, yo percibo una comisión por tú usar mi link. Y eso no termina ahí. Sino que todo el que usó mi link o el que está afiliado a mí de alguna manera, Me que deja. también, por ejemplo, si tú ahora eres embajador de ellos, Ujú. de tu link también yo percibo comisión. Entonces, eso es un negociazo. Por eso también tú ves esa pasión detrás de muchos Claro. creadores de contenido de empujar productos. Y Y como eso- tú bien dices, muchas veces tienen físicos que ni siquiera son productos de los péptidos. claro. Son No. productos de años utilizando esteroides anabólicos y tú ahora me estás dando bola de que mito. tienen robustísima evidencia científica. ¿Entiendes? Ahí sí es verdad que no hay un misterio, ¿verdad? Y créeme que yo llegué a leer libros a principios de los años 90 que decían, se cree que tiene un efecto anabólico. Fíjate lo lenta, un primo volante. Yo me acuerdo de tener libros de referencia de anabólicos que decían, se cree que puede tener un efecto en aumento del desempeño atlético. Fíjate lo lento, Ujú. y no había que ser muy inteligente para saber que eso funcionaba, pero fíjate lo lento que va la ciencia. Para que era lo Hasta que la mismo. ciencia no tiene una certeza, no lo va a decir. Entonces, no es, si te entiendo, no es que no existan péptidos que funcionen. Es que simple y llanamente no tenemos suficiente data Vamos muy para tú, como profesional de la salud, prescribirlo. Y tampoco yo estoy satanizando el péptido, ¿eh? El péptido no es vudú tampoco, ¿eh? Y yo te apuesto la cabeza que eso lo aseguro a la gente. Si hay interés y si van a ser muchos péptidos, van a ser regulados y muchos péptidos van a ser aprobados. Eso te lo aseguro. Yo no lo dudo eso, no me cabe la menor duda de eso. Pero ahora mismo, la mayoría de los péptidos no han sido debidamente estudiados y no sabemos cuál es la dosis correcta, la dosis incorrecta, no sabemos. ¿No? Y no sabemos Y hay- cuáles van a pasar la prueba y cuáles no. tampoco, porque hay algo también que la gente tiene que entender, que los efectos secundarios no son necesariamente efectos que se sufren de manera inmediata. A veces los efectos secundarios son por exposición acumulada con el tiempo. Entonces siempre ustedes ven que hablan de seguridad a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, con los inhibidores bomba de protón, nosotros vinimos a ver cosas que pasaron después de que la gente tenía paquetes de años tomándolo. Así que toma tiempo llegar ahí. No es por fastidiar a la gente, es un asunto de conferirle seguridad. Yo escuché recientemente una entrevista de un neurocirujano muy famoso de nuestro país. Lo voy a mencionar, el doctor José Joaquín Puello. Y yo coincido con él al 100%. La formación de un profesional sanitario empieza en su casa. No cuando entra a estudiar medicina. Empieza de su casa, porque el tema de los principios es la ética y la búsqueda de la beneficencia del paciente. Tú no quieres hacerle... Nosotros hacemos un juramento hipocrático que dice que tú nunca le vas a hacer daño al paciente. O sea, y aún así sabemos que hay cierta injuria en el acto farmacológico, en el acto quirúrgico. Tú tienes que abrir a una gente, un cuchillazo, es una injuria. Si te vayas a lo literal, pues algo hay. Pero ¿cuál es el fin de eso? Es que tú sabes que tú estás haciendo algo por el bienestar del paciente y tú tienes toda una data científica que te respalda lo que tú estás haciendo para tú poder proteger al paciente. Eso, yo creo que se ha relajado bastante el acceso, primero, y No, segundo. eso ya se acabó. Fíjate que Peptide Sciences se cerró. Ujú. Ujú. Aunque ellos dijeron que se cerraron de forma voluntaria, ese cierre no fue un cierre voluntario. Eso es Sí. una consecuencia de lo que va a venir. Eso es como cuando los CEOs renuncian después de un escándalo. Sí, pero Claro, ya claro. del año Es lo que viene, es lo que viene. O sea, y yo no la veo incorrecta la medida que tomó Kennedy. Lo que pasa es que la pueden malinterpretado. malinterpretar y utilizarla para confundir a la gente. Pero la realidad es que yo no veo del todo incorrecta la medida. Regularlo está muy bien. Y lo que nosotros todos debemos empujar es que hagan los ensayos clínicos. Y al final veremos, ¿verdad? Eso es lo que debemos aspirar. Pero yo se lo digo a la gente, péptido o no péptido, funcionen o no funcionen. Y se lo puedo decir, salvo algunas excepciones, como la insulina. La insulina eso nos relaja. Ujú. O sea, la insulina
volvemos a los 3 pilares, ¿verdad? Si yo le pongo evidentemente es la molécula correcta, pero elegí el paciente incorrecto, o sea, se lo puse a un tipo que no es diabético, Que produce. ¿qué tú crees que va a pasar? Un bajón de azúcar. Ujú. Entonces Y puede funcionan. resultar fatal ese. Claro, funcionan y funcionan extremadamente bien. Nadie está poniendo en duda eso. Nadie está poniendo en duda eso. Lo que nosotros sabemos es, cuando nosotros ponemos un paciente en insulina, sabemos cómo empezar, cuál usar, si de larga duración, si media duración, si rápida, si combinado. ¿Tú entiendes? O sea, hay toda una precisión de cómo tú le das al paciente las cosas. Sí, yo creo que la motivación de conseguir los resultados que promete está haciendo que la gente obvie muchas cosas que Bueno, no es haría. que la vanidad. a Oye, ver, no haría bajo ninguna circunstancia. ¿Tú te imaginas tú comprar algo en Pero- el súper que diga no apto para consumo humano, solamente para investigación? Y tú digas, ah, sí, a mí me gusta eso. Me déjame suena buena, comérmelo. me suena buena idea. Sí, y hasta aquellos que son ultrapoderosos como la insulina, y me fui, arrastro la idea de nuevo. Hasta eso funciona mejor cuando tú empiezas a hacer las modificaciones de estilo de vida que están sumamente Ujú. fundamentadas en evidencia científica. Por ejemplo, el paciente diabético que es insulino dependiente, que hace ejercicio, que come bien, que duerme bien, usa menos insulina que el paciente que no. O sea, fíjate que nada te va a exonerar a ti de hacer las cosas que están basadas en evidencia. El tema con eso es que lo que más prolonga la vida y lo que más genera calidad de vida no es atractivo, Ujú. es Es lo aburrido, boring. Ujú. es muy aburrido. Y estas cosas tienen el sabor novedoso y eso tiene un alcance que no lo tiene la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia tiene el gran problema de que cuando tú se la manifiestas al paciente verbalmente, no llega. Me explico. Yo recuerdo estudiando estadística, había una profesora que decía, en ciudad, era un ejercicio, ¿verdad? No lo tomen literal. En Ciudad de México, por cada 100,000 habitantes hay 3.6 carros. Eso no te llega, a tu cerebro le genera un choque eso, porque ¿cómo 3.6 carros por cada 100,000 habitantes? ¿Quién tiene 0.6 carros? ¿Cómo así? O sea, te genera Ujú. un choque, una disonancia dentro de tu cerebro, porque no describe lo individual, describe lo poblacional. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. En mi consulta yo lo veo todo el tiempo cuando yo le hablo a una paciente de una curva en percentil, cómo se encuentra dentro de la curva, en su masa muscular, en qué percentil se Tú encuentra. eres del top 5. No saben lo que es un percentil. Si tú Ujú. le dices, tú estás en el percentil 90, ellos no saben si eso es bueno o es malo. Claro, hay algunos que sí saben, que manejan el concepto, pero la estadística no es algo que llega, no es algo que tú lo puedas asociar. Me llega más a mí que llegues a mí y me diga, yo tengo un buen físico y yo estoy Hice esto. poniéndome X péptido y yo atribuyo el físico tuyo al péptido, no a todo lo que Jamie hace. Y yo no le estoy diciendo que el péptido no funciona. Yo lo que no sé, como doctor, porque una cosa es sentarte delante de mí y yo soy responsable de ti, ¿verdad? Y que tú pretendas que yo te prescriba algo que yo mismo no sé. ¿Tú sabes lo que pasa, Jorge, también? Es que creo que los péptidos te venden la solución de manera pasiva, como que tú no haces nada. En el sentido de, bueno, si este ayuda a la recuperación, yo me bebo eso, yo me recupero. Este ayuda a perder grasa visceral, yo me bebo eso, yo pierdo grasa Y ahí visceral. entra, en eso que tú acabas de decir ahora mismo, tú acabas de decir lo más importante probablemente de esta conversación. Cuando tú ves, usa este para la piel, usa este para el sueño, usa este para el cartílago, usa este para no sé qué, usa este para la GH, ¿no? Yo no sé cómo esas cosas combinadas pueden interactuar una con otra. Entre otras. No hay una cosa más complicada que medicar a un paciente pluripatológico que tiene muchas condiciones de salud y está tomando un paquetón de Múltiple. medicamentos. Ujú. O sea, si tú tienes un paciente psiquiátrico que tiene problemas en el corazón, que tiene problemas en el riñón, y encima de eso me llegó porque tiene la próstata grande, tiene una infección de orina. Eso no es así. Por el efecto cruzado. Eso no es así. Interacción. Hay que bajar dosis porque el riñón no está funcionando. Hay que ver qué antidepresivo le va a poner el psiquiatra porque el tipo tiene problemas en el corazón. Eso no es a lo loco. Entonces, todas esas moléculas interactúan entre ellas y pueden tener efecto cruzado, como tú bien mencionaste,
Y también hay que ver el contexto del paciente, si el paciente lo puede usar o no. Entonces, ¿qué es el temor que yo tengo con eso? Y no es con ánimo de asustar a nadie. Es que tú te estás poniendo algo que no tiene ningún tipo de evidencia científica y encima de eso te estás poniendo 3 o 4 cosas más que no tienen evidencia científica y probablemente tú tomas un ansiolítico o tú tomas, no sé, cualquier cosa que cualquier persona puede consumir porque su doctor se lo prescribió. Su doctor está totalmente ajeno a eso y a Dios que reparte suerte. Jorge, ¿y cómo tú ves el acceso? Tengo dos preguntas que he pensado, tal vez para ir amarrando la conclusión. Uno, el acceso inclusive a los medicamentos que ya están probados, ¿verdad? Como que no es muy difícil conseguir eso aquí y que las personas se estén automedicando. Yo entiendo que se va a ir complicando. Yo entendería que eso fuese ideal, porque ¿qué pasa? No viene con el acompañamiento y la intervención en modificación de estilo de vida del profesional. Yo he escuchado ya personas que, tengo una boda, Ozempic, tengo un viaje, Ozempic, pero literalmente incluyo eso y lo saco de mi vida como si fuera, tú Sí. sabes, un botoncito. Entonces ahí tú no estás hablando de los efectos que tiene, digamos, ni siquiera el medicamento, es tú misma dejar de nutrirte a los niveles que tú te nutrías de manera natural, que obviamente eso viene con un efecto rebote, eso viene con tema de pérdida de masa muscular, de densidad ósea. Entonces, no sé a futuro cómo tú ves la intervención, primero de la regularizar el acceso y luego la intervención, si está siendo acompañada del equipo médico con esos hábitos, porque hay mucha gente que lo está prescribiendo porque sabe que funciona, pero no te está No, diciendo el cómo y hay también. mucha gente que va a la farmacia y lo compra. O sea, ni siquiera estamos hablando del uso de un péptido no autorizado. Correcto, en este Estamos hablando caso, de péptidos autorizados que van y lo usan. Y no solamente los GLP-1. Los fisiculturistas se ponen insulina de manera indiscriminada y se han muerto y se han muerto también. O sea, esa parte regulatoria en nuestro país es un gran problema. La verdad que lo es. En otros países no es un problema de esa magnitud. Yo lo que sí le puedo decir a la gente es, piensen la verdad, que busquen un buen médico y un médico que su único interés sea el bienestar tuyo y no venderte algo. Si te está vendiendo algo, es medio, no es que necesariamente eso está mal, pero si tú tienes en la farmacia el fármaco y el doctor te dice, no, pero vamos a este compound, hay del medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué está sí, haciendo yo eso? creo que es un red flag que la gente puede Es una alerta. Y a eso yo le sumaría, no le hable mentira al médico, porque esa es otra. Hay gente que ni busca al médico y que a veces tiene al médico y le habla mentira al médico. Correcto. Entonces, eso, los LP1 y los GIP, y todos los Complicado. duales y esas cosas tienen un instructivo de uso que no es nada más cómo ponerte el medicamento. Te enseñan cómo tú debes nutrirte, que tú tienes que acompañar eso con ejercicio. O sea, eso no es al aire. O sea, que esas cosas no, vuelvo y repito, van mejor cuando tú lo acompañas con estilo de vida adecuado. Y la otra cosa es siempre, si tú te sientes inseguro, habla con tu doctor y pregúntale si esos péptidos que te está prescribiendo, pregúntale si tiene ensayo clínico, Claro. si él sabe cuál es la dosis terapéutica, si él sabe cuál es la dosis tóxica. Y si no te la puede responder, creo que lo ideal es no usarlo, el producto. Ese sería mi consejo. Y si lo vas a hacer, porque la realidad es que conocemos cómo funciona el ser humano, mi sugerencia es la siguiente. Procura yo no estoy diciendo con esto que lo hagan, aclaro. Lo que estoy diciendo es si todo lo que hablamos aquí no te llegó y lo vas a hacer como quieras, busca un laboratorio certificado, eso es 503A, 503B, probablemente un 503B, porque esos son por volumen. Segundo, ya que tú tienes garantizada que es estéril, la pureza, la esterilidad y que tiene la concentración adecuada, siempre empieza con el mínimo, que sea una dosis tan baja que lo peor que te puede pasar es que no funcione. Siempre dale con la menor cantidad posible. Los excesos nunca premian. Entonces, esas son las dos cosas que yo les recomendaría. Obviamente, mi consejo es no lo hagan. Y entiendan que el doctor que te lo está negando no es por cabeza dura, ni porque el doctor no está al día. Es simplemente que el doctor no tiene cómo conferirte a ti
la seguridad del uso del medicamento, ni él ni nadie te la puede conferir la seguridad, porque no hay los ensayos clínicos y aclaro, son los que no han sido estudiados. Los que están estudiados, las LP1, los EIP, Tesmorelin, 141, hormona de crecimiento, oxitocina, insulina, todas esas cosas son péptidos aprobados. Pero lo demás no tienen evidencia científica robusta. Bueno, bien. Ore, gracias. Yo creo que tú has dado bastante claridad sobre eso y yo creo que cualquier persona que lo ha utilizado a su propio riesgo, pues ya tiene un poquito más de claridad. O el que ha sentido frustración porque acude a algún experto de la salud que se niega, pues ya sabe cuál es el trasfondo detrás de eso. Así que nada, con esto ya concluimos nuestro primer episodio de este segmento. Y le voy a pedir 2 cosas. Lo primero es que se suscriban al canal y que le den like si les gustó este contenido. Y en segundo lugar, déjenos saber qué tema a ustedes les gustaría que continuemos desarrollando en este segmento de la mano con Jorge y con los diferentes colaboradores que van a estar viniendo por acá. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Y sabemos que este es un tema complejo. Si tienen más preguntas de lo que abordamos el día de hoy, déjenos saber. Vamos a hacer lo posible. Pónganlo ahí en los comentarios que lo leemos.